Se ha publicado que al mes de junio la tasa de inflación en términos interanuales subió en los Estados Unidos a 9.1%. Oigan bien, desde noviembre del año 1981 no se registraba esa variación. Yo tengo aquí, este es el Wall Street Journal, y fíjense ahí, 9.1%. O sea, es algo verdaderamente impresionante. Desde noviembre del año 1981, en ese entonces gobernaba Ronald Reagan y Paul Volcker era el presidente de la Reserva Federal. Ahí pueden ver cómo la tasa de inflación está muy, pero muy por encima de todos los periodos previos. Ustedes están viendo. Esto es fíjense, desde 1981 hasta el año 2022. No se había registrado una variación de esa magnitud. Ahí lo pueden encontrar en el Wall Street Journal, que es una fuente que yo utilizo muchísimo de información sumamente valiosa. Ahora, ¿a qué se debe esto? El incremento de los precios de los combustibles influyó específicamente la gasolina, que en el mes de junio se incrementó en 11.2% y en lo que va de año, no lo que va de año, en los últimos 12 meses, es decir, junio a junio, para poder tener también la inflación interanual, se ha incrementado un 60% el precio de la gasolina. Cuando uno ve ese tipo de incrementos, es lógico que entonces haya un empuje de costos significativos sobre el índice de precios al consumidor de Estados Unidos y obviamente eso genera la inflación que nosotros estamos observando, 9.1%. Reacción de la Reserva Federal. La reacción de Jeremy Powell, presidente de la Reserva Federal, es que va a ser más agresivo con el aumento de las tasas de interés. Ya se había dicho que en la reunión de julio, recuerde que en junio se incrementó en 75 puntos básicos la tasa de interés de referencia, que en ese momento se había dicho, se había argumentado que lo ideal era incrementarla nuevamente 50 puntos básicos. Pues no, en ese momento, en junio, se incrementó en 75 puntos básicos. Hubo una sorpresa. El Banco Central de los Estados Unidos sorprendió a los agentes económicos subiendo 75 puntos básicos. Pues ahora, cuando esta semana se supo que la tasa de inflación era 9.1%, ¿qué sucedió inmediatamente? Dijeron, miren, ellos habían señalado que ponían sobre la mesa la tasa de interés iba a subir en 75 puntos básicos en la reunión que se va a celebrar a finales de julio. Sin embargo, lo que estamos viendo es que con este incremento del 9.1 es probable que el Banco Central de los Estados Unidos vuelva a querer sorprender a los agentes económicos. ¿Con cuánto? Con un aumento, en vez de 75 puntos básicos de la tasa de interés, 100 puntos básicos. Recuerden, un punto porcentual son 100 puntos básicos, es decir, que sería llevar la tasa de 2 puntos, ahora mismo está en 1.5 a 1.75, llevarla de 1.5 a 2.5 y a 2.75. Y eso era el nivel prácticamente que se pensaba hacia finales de año. Lo que significa que en las próximas 3 reuniones que quedan, es altamente probable que ya vaya a superar el 3.25% para final de año. Y eso obviamente es algo que influye sobre la economía dominicana. Si los Estados Unidos tienen una expectativa de subir la tasa de interés muchísimo más acelerado, República Dominicana, su tasa de interés de política monetaria también va a tender a subir porque se está observando lo que sucede a nivel internacional. Recuerden que el Banco Central tiene que evitar que haya fuga de capitales. Si los Estados Unidos sube muy rápido su tasa de interés, puede haber una situación en la cual el diferencial de tasa de interés entre los instrumentos denominados en pesos, denominados en dólares, se lleva a un nivel tal que estimule la salida de capitales, que es algo similar a lo que está sucediendo en Europa. Y por eso el euro se ha desplomado, que voy a hablar de eso más adelante. Mientras tanto, decirles que el Banco Central por eso le da mucho seguimiento a lo que está haciendo la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y esto lo hace incluso no solamente dándole seguimiento, pero tomando decisiones hacia atrás, rezagadas, no. El Banco Central va tomando decisiones adelantadas a lo que está haciendo el Banco Central de los Estados Unidos. ¿Para qué? Para que los agentes económicos sepan que es rentable, que es positivo, mantener recursos denominados en pesos, mantener la credibilidad, mantener ancladas las expectativas de inflación y todo eso es algo positivo para ayudar a revertir la tasa de inflación que en el caso de República Dominicana está en 9.5 y llevarla hacia la meta que es el 4%. En el caso de Estados Unidos, fíjense, 9.1%. Usted me dirá, pero ¿cómo es posible que la tasa de inflación en los Estados Unidos sea 9.1 y en República Dominicana 9.5? Ah, lo que sucede es que en los Estados Unidos no hay subsidio a los combustibles.
Eso que se registró de incremento del precio de la gasolina de 11.2, ¿ustedes se imaginan lo que hubiese sido un incremento de 11.2% del caso de República Dominicana en un solo mes en el precio de la gasolina? Pues es lógico que eso hubiese inmediatamente desembocado en un incremento significativo muchísimo más allá de lo que sucedió. Y esto hubiese tenido entonces la inflación un nivel muchísimo más alto. Para que tengan una idea, la tasa de inflación en República Dominicana al mes de junio, junio contra junio, es decir, en términos interanuales, 9.5%. Si no hubiésemos tenido el subsidio a los combustibles, pues es probable que hubiese estado entre 13 y 13.5. Estados Unidos, ese 9.1 no tiene subsidio. No tiene subsidio. Y por eso está en 9.1. Si ellos tuvieran subsidio, es probable que tuviese una tasa de inflación, dependiendo del nivel de subsidio, muchísimo más baja, que es lo que sucede en República Dominicana. El 9.5 pudiera ser 13, 13.5 si no hubiésemos tenido el subsidio. Entonces ese es un punto que hay que tomar en cuenta. Y entonces ante esa situación, que obviamente se complica por los incrementos de los precios también de los alimentos, lo que está sucediendo en Ucrania aumenta los precios del maíz, aumenta el precio del trigo, aumenta el precio del aceite de soya, el aceite de girasol, aumenta el precio de los fertilizantes y eso a lo largo de todo el sector agropecuario aumenta los precios. Y eso obviamente que es algo que perjudica a la población y hace que pues tenga un impacto muy negativo sobre lo que es la confianza de los agentes económicos en la economía. Cuando se tiene una inflación elevada, los agentes económicos comienzan a percibir que la situación es mala, que va por mal camino, que hay un empobrecimiento. Quienes más se perjudican con la inflación son los más pobres. Eso ocurre en todos los países del mundo y se puede demostrar muy fácilmente que los más pobres son los que más se perjudican con la inflación. Y obviamente que eso repercute de una forma muy negativa sobre la popularidad de la presidencia. Si ustedes van al caso de los Estados Unidos y observan lo que está sucediendo con la popularidad del presidente Biden, se ha desplomado y es por la tasa de inflación tan elevada. Pues volviendo al caso de los Estados Unidos con relación a lo que se puede esperar que va a suceder con la política monetaria, para que ustedes tengan una idea, ya se prevé que en un 79% la probabilidad, oigan bien, se estima en 79% la probabilidad de que la subida de la tasa de interés de referencia va a ser de 100 puntos básicos. Ahora mismo lo estoy viendo. Se está estimando en 79% de probabilidad. ¿Qué le dice a usted eso? Que el mercado ya está descontando. De hecho, tan pronto se supo esa información del 9.1, cayó el Dow Jones, cayó el S&P 500, cayó el Nasdaq, cayeron todos los indicadores bursátiles. ¿Por qué? Porque es que los agentes económicos dicen, bueno, eso significa que va a subir la tasa de interés. Al subir la tasa de interés, el valor presente del flujo de efectivo que generan los negocios se reduce, hay menos actividad, hay menos venta y eso repercute de una forma negativa sobre el valor de los instrumentos y por lo tanto me desprendo de él. Por lo tanto, vendo los títulos y eso hace que bajen. Lo mismo pasa con los bonos. Si sube la tasa de interés, los bonos que tienen un cupón fijo, pues en términos de valor presente, se reduce y entonces la gente tiende a venderlo a menor precio. Y eso es algo que uno lo está viendo. Ahora, algo interesante, y se lo voy a mostrar, lo voy a buscar acá, y este es, fíjense, esto es del Wall Street Journal nuevamente, esta es la evolución de la tasa de rendimiento de las notas del Tesoro a 2 años y de las notas del Tesoro a 10 años en los Estados Unidos. Junio 2022 a julio. Fíjense lo interesante. Fíjense cómo a 2 años la tasa del Tesoro estaba por debajo de la tasa a 10 años. Y es lógico. Cuando usted tiene un instrumento de corto plazo, la tasa de rendimiento de ese instrumento a corto plazo es menor que la de largo plazo, porque la de largo plazo significa que hay más riesgo. Como hay más riesgo, la tasa de rendimiento o tasa de interés tiene que ser mayor. Tiene que ser mayor. Un instrumento a 10 años paga un mayor cupón y muchas veces la tasa de rendimiento también es mayor a 10 años que con relación a 6 meses, 1 año, 2 años, como es el caso que le estaba mostrando. Entonces, es lógico que la tasa de rendimiento a 2 años, de un título a 2 años, esté por debajo de la tasa a 10 años. Eso es lo normal, que en la medida que el horizonte temporal de un instrumento es más largo, pues la tasa de rendimiento tiende a subir. Es la típica
pendiente positiva de la curva de rendimiento de los títulos, ¿verdad? A mayor largo plazo, mayor tasa de rendimiento. Aquí se la muestro y le digo, miren, esto a 2 años, fíjense que era 2.63%. En ese periodo era 2.91 a 10 años. Es decir, que era lógico que a medida que pasa de 2 años a 10 años, sube la tasa de interés. Ahora, vámonos a el presente. Miren aquí lo que está sucediendo. Miren la tasa, miren esta tasa a 2 años, 3.20%, mientras que la de 10 años, 3.03%. Es decir, que la de 10 años está por debajo de la de corto plazo. ¿Cómo es posible que la de largo plazo esté por debajo de la de corto plazo? Se invirtió la curva. En vez de tener una curva pendiente positiva, tiene una curva pendiente negativa. ¿Pero qué significa eso? Eso lo que significa es que el mercado está pronosticando una recesión. ¿Por qué? Porque dice el mercado, miren, en el corto plazo se necesita una tasa de interés alta para reducir la demanda, enfrentar la inflación y de esa forma controlar los precios y volver a llevar la inflación y que hacer que converja hacia la meta. Ese 9.1, llevarlo hasta la tasa del 2%, que es la meta. Va a durar 1 año, va a durar 2 años esa lucha. Perfecto. Eso es lo que dice esa tasa de interés alta en el corto plazo. Ahora, ¿por qué la tasa a largo plazo entonces es menor que esa de corto plazo? Porque lo que se prevé es que en el largo plazo habrá recesión. Como habrá recesión, lo que dice, mira, ahora para poder enfrentar la inflación hay que subir la tasa de interés, pero luego para enfrentar la recesión que va a provocar esta lucha actual contra la inflación, para enfrentar esa recesión, esa caída de actividad económica, ese aumento del desempleo, para enfrentar habría que reducir la tasa de interés. Y por eso ahora el mercado percibe que un título a 10 años entonces va a tener una tasa de interés por debajo de la tasa de interés actual de corto plazo. Esa es la información que se está viendo cuando vemos esa curva, que se ha revertido la tendencia y ahora tenemos que, y esto lo estoy tomando prestado del Wall Street Journal, ahí se ve que es el Wall Street Journal, esta gráfica, vuelvo y señalo, el Wall Street Journal es uno de los mejores medios de comunicación en materia económica y financiera, se los recomiendo a todos, es un excelente medio y tomándole prestado esta gráfica, se ve claramente de que se ha revertido la curva de rendimiento. Ahora, la tasa de interés o la tasa de rendimiento de los títulos que están a 2 años es mayor la tasa de rendimiento que a 10 años. Y eso lo que está mandando de información es que se estaría pronosticando una recesión. Si ustedes quieren ver el detalle de esto que les estoy hablando, con, digamos, un análisis un poquito más detallado, más riguroso, más explícito, entren a mi blog www.jaimearistescuder.blogspot.com y ahí hablo de la inflación estadounidense que sigue aumentando, pero en este bloque yo le hablo a ustedes de esa relación que en ese momento en que lo escribí, la tasa a 2 años estaba en 3.15 y las notas del Tesoro a 10 años estaba a 2.94. Les recomiendo que entren a mi blog, entren a esa entrada, valga la redundancia, y ahí ustedes se van a dar cuenta del impacto que está teniendo esta política monetaria restrictiva de los Estados Unidos sobre las curvas de rendimiento. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con Tecnopol.